guerra. Penagos había vivido parte de su exilio en los últimos años en Chile, de donde regresa para morir en su país. Hoy día ver los dibujos de Penagos realmente son una verdadera joya, una verdadera maravilla, un deleite para la vista. Las mujeres de Penagos realmente son las que están enraizadas con el cine de los años 30. Es muy difícil aislarse de las comedias americanas sin ver los cuadros estupendos de Penagos. Digamos también que muere Eugenio Dors, padre parte de cuya obra se publica con el seudónimo de Genius, uno de los más brillantes prosistas españoles, sin ninguna duda, y de las cabezas más privilegiadas de España. Un filósofo, un articulista, columnista, bueno, era un verdadero genio, Eugenio Dors. Digamos que el Senado norteamericano, gracias a Dios, destituye al polémico y extremista senador Joseph McCarthy, creador de tantos atropellos durante la caza de brujas. Y es el año en que Ingrid Bergman, dirigida por su marido Roberto Rossellini, interpreta en el Teatro Liceo de Barcelona Juana de Arco en la Hoguera. El espectáculo se convertirá más tarde en una película muy poco vista por los aficionados. Y bueno, ya para terminar el año, Ernest Hemingway recibe el premio Nobel de Literatura. Muere Auguste Lumière, el gran pionero del cine francés y padre, naturalmente, de este programa, porque gracias a Lumière y a su hermano se inventa el cinematógrafo y aquí estamos con ustedes en una especie de cineclub de la 2. Vamos a hablar de Las Diabólicas, vamos a hablar de Clouseau y vamos a hablar de cómo en el cine francés ¿cuánto nos podía llevar de delantera? 20 años, porque esta película no se hubiera planteado nunca en España, ¿no? Bueno, porque ahora sí se puede hablar de un componente lésbico, de un componente de triángulo, entre tres, un ménage à trois, bueno, claro, no, pero esto... presentar un ménage à trois con la naturalidad que está presentado aquí es insólito incluso ahora. Sí. O sea, que dos mujeres convivan apaciblemente, al margen de que haya alguna relación entre ellas, con el mismo hombre. Una de ellas es la legítima y la otra es la amante, con una absoluta normalidad. Y es tan normal que es elegante incluso, porque te lo dan, quiero decir, ahí está planteado y no te da opción tampoco. Porque el problema no es burdo, no es... El problema no es en la el colegio todo el mundo está enterado y le dan normalidad. Incluso como plantea cuando ellas se van solas y esta cama de quienes es la cama de la princesa dice no, es la cama de las dos. O sea, te lo dice claramente. No, sí, es todo, porque el problema de la película no es ese, es otro. O sea, la relación de ellos es un... A mí me parece que hay una cosa que quizás, vamos, no hemos dicho muchas, pero que a mí me parece que es muy importante para entender el cine de Clouseau, es su procedencia como autor de teatro, del teatro del horror, del Gran Guignol. Yo creo que eso le marcó totalmente, porque ese regusto que tiene por el Gran Guignol, por la exageración, por esa realidad saturada, todo ese regusto que procede del teatro del Gran Guignol, yo creo que lo llevó a las películas, sobre todo a esta. Sí, bueno, pero cuando se quitan los ojos en el cine, unos en gritos, España, pero a gritos. Pero, es que impresiona ese primer plano, quitándose los ojos. Los ojos, sí. El trucazo ese del Gran Guignol, eran verdaderos alaridos. Es que había que tener dos narices para y muy eso, reconocido, fíjate, no en Francia como hemos dicho, pero desde luego sí es la verdad que tú has comentado antes, tuvo un Oscar a la mejor película extranjera, tuvo la Palma de Oro, tuvo tuvo cantidad de sobre premios. todo era muy francés. Y esta es una película, sin embargo, claro, en su país... Ese internado de los chicos es tremendo, bueno, ¿no? y hay una cosa, porque claro, se dice que es el Hitchcock francés, pero ¿no os ha parecido que la secuencia esa de los apartamentos, donde hay un señor que no aparece, que es el señor Kaplan de Con la muerte en los talones? Sí. Es que lo habrá tomado Hitchcock de él, porque esta película es anterior, la de Hitchcock es del 59, o una coincidencia, pero bueno, es que es el mismo... Porque del cine incluso se toman muchos elementos, ya no solamente los remakes que hemos contado, que muchas de sus películas sino han hecho muchos detalles como lo de Colombo, por ejemplo. Colombo es calcado al comisario, pero calcado. Una especie de torpeza falsa. Falsa para... Pero el mismo Hitchcock, el mismo Hitchcock repitió el personaje con el mismo actor ¿cómo se llama aquella película que hizo Una Costa Azul? No salía Charbonel también de comisario. Era El gato, la película. Sí, atrapa a un ladrón. Atrapa a un ladrón. Yo creo que Hitchcock era un gran cínico. En las muchas declaraciones que hizo a lo largo de su vida,
nunca quería hablar de Clouseau. Cuando le hablaban de Clouseau siempre aparentaba no saber ni quién era. Yo creo que era puro cinismo, que él sabía perfectamente quién era. Porque esta secuencia a mí es que me parece sobre todo lo que son muy parecidos son los decorados. Con la muerte en los decorados de Léon Barsac están copiados, vamos, en muchas películas de Hitchcock. Las escaleras. Y, por ejemplo, esos silencios, los ruidos, la escena de los ruidos, cuando ella, pues, se presupone que está ya allí, él, el marido, y está escribiendo a máquina, toda esa parte que es a oscuras totalmente, nada más se ve el pomo de la puerta dorada, la puerta que se abre, los ruidos, la respiración de ella, es decir, todo ese suspense, todo que te va atrapando. Bueno, la verdad es que no deja de atraparte la película en todo. Que entre las diferencias, todo su desarrollo, más que notables entre el maestro Hitchcock y, digamos, el maestro Clouseau, y yo creo que hay muchas, pero una de ellas a mí me parece que es el sentido moral. Yo creo que Hitchcock, en todas las películas, hay un sentido moral. La moral es un tema que a Hitchcock le preocupa mucho porque él era un hombre con un gran sentido moral. Yo creo que Clouseau se ve claro que es una moral completo. Es un hombre sin complejos, ¿no? Que no sea moral, además él lo ha dicho 10.000 veces, que él no sabe cuál es la diferencia entre el bien y el mal. La frase esa, ¿dónde está la frontera? ¿En el lado bueno o en el lado malo? Y a mí me parece que Hitchcock es un personaje que no olvida nunca un sentido ético de las relaciones. Luego yo creo que los mecanismos del suspense son totalmente distintos. Hitchcock normalmente juega con que va a pasar algo que el espectador sabe que va a pasar, pero que no lo sabe el personaje, y la tensión se crea porque el espectador sabe lo que va a ocurrir y el personaje no lo sabe. Claro. En cambio aquí no ese es el mecanismo. El mecanismo es que el espectador nunca sabe lo que va a pasar, incluso juega con la aparición de algo inesperado. Y luego yo creo, con todos los respetos, que el cine de Hitchcock es luminoso, pese a las tensiones que hay. El cine de Clouseau es sombrío. Y luego, por otro lado, a mí me parece que el sentido del humor es absoluto en Hitchcock, y en Clouseau, aunque tiene alguna broma, a mí me parece... Hombre, tiene golpes en los secundarios, pero evidentemente no hay sentido pero fíjate que a mí sí que me parece que hay un gran humor negro aquí, y que se aprecia más en la siguiente, en la segunda visión de la película o en la tercera. Ya lo ves, porque claro, las frases entre los profesores. Pero que el humor de Clouseau... Que puedes hacer una segunda parte, bueno, ahora si lo cogieran en pero que el humor de Clouseau es un humor de sarcasmos de televisión, o de chistes, o de sarcasmo. El de Hitchcock es una complicidad con el espectador. Hay como un guiño, con un sentido del humor en que el Hitchcock le está diciendo al espectador, siempre espera, que ahora te vas a enterar. Y hay como una complicidad casi divertida. No, aquí es el humor, son los golpes de humor negro, pues aquí el borracho, ¿no? Pero sí, aquí, por ejemplo, cuando Simón Signoret le dice a Vera Clouseau, trae el bronce, está él en la bañera, trae el bronce, y la otra coge ese pedazo de bronce tremendo, claro, que te sobrecoge y dices, ¿qué va a pasar? ¿Le va a poner eso encima? Bueno, ahí es un elemento macabro, pero cuando la ves la segunda vez, es que es un humor negro increíble, porque además te preguntas, ¿qué hace ese hombre que está vivo en la bañera con ese peso encima que necesariamente le tiene que haber matado? A mí de verdad porque si te das cuenta, hay espacios suficientes en que la cámara se va con Vera Clouseau para que el otro pueda salir a respirar. Y por eso entiendes el sentido del mantel tapando la bañera. No solamente es para no verlo, sino para que el otro pueda levantar la cabeza y respirar. Era un talento intuitivo formidable para las historias, es decir, cogía las mejores historias. Pero lo mejor eran las historias. Y siempre el guionista. Es una historia prodigiosa. Incluso para intuir cómo se puede, eso que comentabas tú antes, en la presentación que hacías, cómo es un pionero, es decir, cómo el misterio Picasso. Ustedes voy a desentrañarles dónde está el talento de Picasso, cómo él crea. Y eso se inventa algo para transmitirlo al público. Aquí lo que tienes es una historia prodigiosa, porque claro, tú ya conoces todos los mecanismos, y ahora en el siglo XXI, en el 2003, pero antes el hallazgo de la fotografía, cuando aparece, es espectacular en la época, en los años 50. El momento en que el niño parece que puede o que no puede mentir, incluso cómo acaba la película, la deja abierta, de que no se haya cerrado. Y también hay humor negro. Decir, bueno, pues yo la he visto. No, se va a la pared. Luego, son los guiños de... Es que posiblemente está muy bien construida la historia.
vista ahora dices, bueno, no sé por qué tienen que hacer esto, porque podían haber vendido el colegio y irse los tres a pasarlo divinamente, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que cuenta además con una actriz que yo creo que lleva la película, que es Simone Signoret, que es impresionante. El corte de pelo que tiene ella, en la manera de andar. La manera de fumar que tú habías comentado. La fisicidad que le saca la cabeza a ella. La espalda que tiene. Ella va con zapato de tacón plano toda la película, la otra lleva Porque zapato Vera de tacón Cruz, y le saca. yo creo que es una actriz muy limitada. Muy limitada. Porque está siempre igual en todas las